al amparo de una ausencia de acción específica del gobierno mexicano, con el propósito de no meterse y tratar de lesionar los intereses y las expresiones inadecuadas al margen de la ley de comunidades que se estiman son pobres, y con ese cobijo pues se les ha dado pues cierta tolerancia a ese tipo de actividades que lesionan a la vida económica y representan una afrenta al respeto al marco del derecho. Bueno, por eso solicitamos a Marco Antonio Frías, director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura, infraestructura vial, que esté con nosotros. Te agradezco mucho, Marco Antonio, que estés aquí con nosotros. Eduardo, maestra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ay, si te haces tantito a la izquierda, es un lío eso de los encuadres. Así un poquito más, un poquito más, viene. No, al otro lado, eso, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, más o menos estamos. Un poquito más hacia tu izquierda. Eso, ya estás. Ahora sí, ya, ahí está. Bueno, ahora dime una cosa. ¿Siguen las prácticas? ¿Sigue el deporte nacional de toma de carreteras? Sí, en algunas entidades continúan las tomas de caseta. Es importante señalar que desde septiembre, octubre de finales del año, perdón, del año pasado, a través de la colaboración con gobierno federal, gobiernos estatales, los propios concesionarios de autopistas, se han logrado avances relevantes en lo que toca a la atención a esta ilegalidad, que a final de cuentas es el huachicol carretero. El presidente de la República Sí. lo ha señalado ya varias veces. Entre estas acciones, por ejemplo, se recuperó la normalidad de la operación de entidades como el Estado de México, Sinaloa, Nayarit. En estos últimos dos teníamos tomas de caseta permanentes desde 2019, un Desde fenómeno terrible. ¿Desde 2019? Permanentemente tomadas las casetas. No pudimos operar ni un solo minuto de manera regular desde este Oye, tiempo. no inventes, pues, ¿y a cuánto ascienden las pérdidas? A ver, entre 2018 y 2000, perdón, entre 2019 y 2020 ascienden en todo el sector alrededor de 7,000 millones de pesos. Entonces, a través de este mecanismo de caseta segura, es que el gobierno federal, en coordinación con gobiernos estatales y los concesionarios, pues hemos logrado recuperar la operación en estas vías, ¿no? Particularmente esas entidades que te menciono. Al inicio del año se nos presentó una problemática muy importante en el estado de Jalisco. Teníamos tomas prácticamente diario, incluso grupos que se iban turnando el control de la caseta durante el día. Afortunadamente también el gobernador Enrique Alfaro tomó cartas en el asunto. Hace un par de semanas hubo un operativo importante donde se generaron incluso algunos detenidos, y en estos días nos hemos enfrentado a esta problemática del huachicol carretero, particularmente en el estado de Michoacán. Nos han estado tomando constantemente la caseta de Sinapecuaro, en la autopista Marabatío-Zapotlanejo. Michoacán generalmente ha sido también una entidad complicada en lo que toca a tomas de caseta y otros fenómenos como la toma de vías de tren, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues andamos en eso. También, si me permiten, un tema muy relevante que vale la pena mencionar es que el 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Esta reforma lo que plantea es penas más severas a quienes llevan a cabo este delito del huachicol carretero, así como brindar un marco de mayor certeza para las autoridades. Esta iniciativa ya está en el Senado, esperamos que se pueda discutir en los próximos días, y evidentemente pues el interés del sector es que pueda transitar en la Cámara Alta para que se convierta en ley. Y desde luego también que esta ley no nazca como letra muerta. Es importante que los preceptos que esta contenga después de su posible aprobación, pues se cumplan. Si no, creo que seguirán los grandes incentivos para tomar casetas y para continuar con este delito, que es de una gravedad pues importante, significativa. Tiene un costo, eso cuesta. ¿Quién absorbe el costo? ¿El consumidor final o la economía en su conjunto? Yo te diría que la sociedad, a final de cuentas, Claro. cuando toman una caseta sin importar el carácter
público o privado la concesión, existe un costo muy importante en términos de impuestos, en términos de contraprestaciones que no se recaudan. A final de cuentas estamos hablando de que estas vías son propiedad de la nación, insisto, más allá del carácter privado o público de la concesión, pues es eso, es una concesión. El Estado mexicano es el dueño de estas vías de comunicación. Entonces, el huachicol carretero es una ilegalidad que afecta directamente a la sociedad, que nos afecta a todos como mexicanos y en donde solo un pequeño grupo de delincuentes son los que están ganando a través de la extorsión, a través de la violencia a los usuarios y a los operadores, a través de lo que es el huachicol carretero. Oye, pero déjame decirte, yo transito mucho en carretera pues además se cubren el rostro, dicen que son estudiantes o vete a saber quiénes son, en realidad hasta puede estar la criminalidad organizada también en esa toma de casetas, pero la Policía Federal de Caminos está al lado, al ladito, hasta allí, están 3 o 4 policías de la Federal de Caminos ahí, viendo cómo se toman las carreteras. O sea, ¿qué obole? ¿Sabes qué? Le tienes que explicar a tus hijos que eso que está sucediendo es indebido, es inadecuado, que no tiene una lección de civismo, ¿no? Y de economía, porque, ay, mira qué padre, te están dejando pasar gratis. Bueno, eso de gratis es un decir, ¿eh? Empezaron gratis, ahora después ya cáele y se te ponen 4 o 5 enfrente del coche hasta que des dinero, ¿eh? Así es, son grupos que suelen aprovecharse, yo les llamo causas fachada. Hablan de presos políticos, hablan de temas sociales como agendas de género o agendas relacionadas con grupos afromexicanos, por ejemplo, pero realmente son grupos que son creados específicamente para el huachicol carretero. Estos grupos se han creado ex profeso para llevar a cabo esta actividad ilegal, han proliferado en los últimos meses, son grupos muy violentos, tenemos muy identificado su modus operandi, grupos que van de entre 40 a 50 o 60 personas, suelen tomar de manera muy agresiva las plazas de cobro. Hemos tenido incidentes en donde operadores de esas casetas han acabado en el hospital porque resultan golpeados por estas personas, en donde nuestros usuarios son violentados en sus bienes y en sus personas. Como tú lo mencionas, cuando pasas por una caseta que está tomada, pues es una situación de riesgo, de mucho estrés para los Sí, usuarios. por Vas con supuesto. niños, tal vez no traes ni efectivo, a lo mejor traes Sí, solamente pues el la tag para tarjeta, pues pagar. para eso la compras. Claro, y ahí hay un costo además que no ha sido cuantificado, que es precisamente el de los daños que se le generan a los usuarios en sus bienes. Personas automovilistas como tú o como yo, pero también transportistas que suelen vandalizar estos medios de transporte que además en un contexto como el de la pandemia, están llevando de un lugar a otro medicamentos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema de una gravedad importante. Este huachicol carretero me parece que además, a diferencia del huachicol de hidrocarburos, tiene un componente de mayor peligrosidad, que es precisamente que estos grupos, estas personas agresivas, interactúan directamente con los usuarios. Y hemos tenido, insisto, incidentes donde ha habido incluso armas de fuego, incidentes en donde estos grupos a plena luz del día se pelean el control de la plaza de cobro con violencia. Válgame Dios. Oye, a ver, una duda ya para finalizar. Pérdidas por 7,000 millones de pesos entre 2019 y 2020. Bueno, ¿y eso qué? ¿Pones una demanda o quién lo paga alguien o lo asumen ustedes como pérdida o cómo se arregla el asunto? O sea, si la autoridad no hace, porque sea a la luz de la Policía Federal de Caminos, están tomando la caseta, no hace nada, pero lo que se llevaron, lo que se dejó de cobrar, ¿eso qué? Siempre se pone una denuncia. Esta parte es importante, es parte del trabajo que estamos realizando muy de la mano con las autoridades. Tenemos un grupo de trabajo desde hace 2 años y medio aproximadamente
en donde participa la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Guardia Nacional, y en ese grupo hemos logrado consolidar, por ejemplo, un modelo único de denuncia que nos ha funcionado muy bien. Esta parte de la ley, por ejemplo, la importancia de reformar la ley es también relevante, me parece que va a ayudar mucho en este sentido. El presidente de la República en algún momento señaló que los inversionistas tienen derecho, o los concesionarios tienen derecho a recuperar su inversión. Hay algunos mecanismos de la ley que sí te permiten generar algún reequilibrio financiero. Sin embargo, pues me parece aquí lo más destacable es que a pesar de estos mecanismos, pues existe un costo social importantísimo cuando se toma una caseta, y por eso la relevancia de atacar como se está haciendo esta problemática. Me parece muy relevante que podamos seguir continuando esta colaboración con las autoridades federales. Ha habido un trabajo muy estrecho con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la SST, por supuesto, seguir trabajando con los gobiernos estatales. Me parece que los gobiernos estatales tienen aquí una labor fundamental. Si bien muchas de estas vías son vías federales, pues confluyen dentro de las entidades federativas. Entonces, son problemáticas que me parece tendrían que involucrar también a los gobiernos estatales. Cuando los gobiernos estatales se han involucrado, hemos tenido operativos muy exitosos que nos han permitido recuperar la operación de estas plazas de cobro. Me parece que hay un componente muy relevante de tecnología que nos toca a los concesionarios junto con el ST. Me parece que si logramos, por ejemplo, paso franco en las casetas, como ya sucede en algunos países como Estados Unidos o en algunas naciones de Europa, en donde solamente tienes tu tag y en cuanto pases por la caseta sin necesidad de detenerte, se registra ese cruce, pues vamos a desincentivar la toma de casetas. Bien, te agradezco mucho, Marco. Seguimos en contacto. Este tema no tiene desperdicio y lamentablemente tampoco final. Así es que te rogaríamos que estuvieras con nosotros más adelante. Te van a dar un seguimiento a este asunto, ¿sí? Estoy a la orden. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, Muy Marco. buenos días. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Gracias, Hasta Enrique luego. Díaz Infante. Yo lo veo ahí. Ya está listo.